¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Ya estaba entrando un poco en pánico porque no estaba teniendo problemas con el audio, pero se resolvieron a tiempo. Sí, Súper. sí lograron escucharme bien entonces. Sí, Ok, entonces si me permites compartir pantalla. deberías de poder Ok, compartir pantalla sin ningún problema, pero sí, igual cualquier cosa me dices. excelente. Pues bien, pues bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme estar aquí, gracias Isa por la invitación de poderme para poder compartir un poco de lo que sabemos y de lo que hacemos en Bienprendiendo. ¿Okay? Mi nombre es Héctor Garza, soy ingeniero bioquímico de corazón. No, soy ingeniero bioquímico de profesión, biotecnólogo de corazón. Tengo maestría y doctorado en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales con orientación en biotecnología. He trabajado un poco en el estandarización de protocolos para la transformación genética de plantas, principalmente con tomate y tabaco. En la maestría también trabajé con la caracterización y producción de una hormona de crecimiento de peces, de un pez de gran interés comercial que es el huachinango, es Lutjanus peru. Y durante el doctorado tuve la oportunidad de realizar una caracterización funcional de la región promotora de una familia de genes que codifican a factores de transcripción en maíz, con maíz palomero y comparándolo con una variedad comercial que es B73. Actualmente trabajo en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de aquí de mi estado y soy responsable del diagnóstico de COVID. Y bueno, también soy fundador de Bioemprendiendo y Academia Bioemprendiendo, que nacen como un poco de una frustración personal en un momento en el que yo intentaba hacer, bueno, tenía un emprendimiento y no sabía qué hacer, ¿no? No sabía cómo hacerlo, por dónde irme, cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, antes de comenzar formalmente con la charla, pues me gustaría hacer unas preguntas, ¿no? Si vamos a hablar de bioemprendimiento, que tengo entendido que son de la carrera de biotecnología o están orientados un poco a biotecnología. Y me gustaría comenzar por preguntarles, ¿qué es el bioemprendimiento o el emprendimiento científico? Si alguien quisiera abrir su micrófono o incluso contestar por el chat, adelante. Chicos, alguien. No, no se van a quedar mal, por favor. No, no, Va, no. yo entiendo que bioemprendimiento es, o sea, sonar tonto pues, pero emprender, o sea, crear una empresa o a partir de algún tema científico, no sé, como, yo qué sé, como vender kits de PCR o algo así. Eso es lo que a mí se me ocurre. Eso puede ser, por ejemplo, ¿no? El poder capitalizar el conocimiento, ¿no? Que desarrollamos de un proyecto de investigación, por ejemplo, ¿no? Igual, creo que pueden poner reacciones por aquí, no sé, ¿cuántos de ustedes han considerado el bioemprendimiento como una alternativa a la academia? Y ahí igual si Isa me puede ayudar a sacar la estadística para saber más o menos de los 20 que estamos, pues cuántos realmente hemos considerado, ¿no? En nuestra carrera como biotecnólogos, como bioquímicos, como químicos, biólogos, cuántos hemos considerado realmente el bioemprendimiento, ¿no? Como una alternativa. Y la última pregunta es, y más que buscar una respuesta, es para que se lo lleven como de reflexión, es ¿qué significa emprender para ustedes? Porque, por ejemplo, para mí significa libertad, y es como la libertad de poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? Y esto va muy de la mano con los intereses personales, con lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y esta parte de la pasión es muy importante a la hora de emprender porque es un camino difícil. O sea, no va a ser nada fácil un camino de emprendimiento y menos en ciencia y menos en Latinoamérica. Este, pero pues muchas veces la pasión nos guía y nos ayuda a seguirnos levantando por cada vez que tengamos un tropiezo. Entonces,
Normalmente cuando escuchamos la palabra emprendimiento se nos viene inmediatamente a la cabeza o lo relacionamos inmediatamente con la creación de un negocio. Y sí, efectivamente se utiliza este término para la creación de un negocio, ¿no? Pero sin embargo este concepto proviene de la palabra emprendedor, proviene del francés y significa pionero. Y pues antiguamente era utilizada para referirse a aquellas personas que se aventuraban a descubrir nuevos horizontes sin la certeza de que lo lograrían. Y va muy de la mano o está muy acorde con el concepto de emprendimiento que utilizamos actualmente en términos de negocios, porque emprender significa aventurarse, ¿no? Y sobre todo aventurarse sin la certeza que vamos a tener éxito en lo que vamos a hacer. Entonces, siempre que hablamos de emprendimiento, a mí me gusta sacar a relucir a este hombre que es Simon Sinek. Si no lo conocen, es muy famoso por una TED Talk que dio por ahí del 2014, ¿no? Y Simon Sinek nos dice que todo lo que debemos de hacer, y cuando se trata de emprendimiento sobre todo, debe de tener un porqué, debemos de tener una razón de por qué hacemos las cosas, por qué nos levantamos cada mañana, ¿no? Y lo que hace Simon Sinek, y que lo describe en su libro Comienza por el porqué, y lo describe también en esta plática, él lo llama decodificar la manera en la que los grandes líderes o las grandes compañías comunican lo que hacen. Y él pone esta figura, que es este triple círculo concéntrico, que le llama el círculo dorado, en donde menciona que todas las personas, empresas, compañías, organizaciones, sabemos lo que hacemos, sabemos cuál es nuestro producto. De esas, unas cuantas saben cómo lo hacen, saben qué problemas resolvemos, sabemos cuál es nuestra propuesta de valor, pero solamente unas cuantas saben el por qué lo hacen o tienen una causa, un propósito de por qué lo hacen, ¿no? Entonces, Simon Sinek menciona que, por ejemplo, empresas líderes como Apple, que es pues una empresa líder en no sé, producción de computadoras, ¿no? Tiene acceso a los mismos recursos, al mismo capital, al mismo intelecto de otras personas para fabricar computadoras, pero hay algo que a ellos los lleva a ser más exitosos, ¿no? Y es que ellos comunican, bueno, es la manera en la que ellos comunican sus ideas, ¿no? Entonces, menciona que los grandes líderes comunican esas ideas de adentro hacia afuera del círculo, ¿no? Comenzando por el porqué. Entonces, volviendo un poco más al tema del emprendimiento, aquí me gustaría parafrasear a Mariana Chirica, CEO de Gestica, y ella dice que el mejor emprendedor es el científico emprendedor. Y lo dice por esta razón, por la similitud que existe entre el método científico y el emprendimiento, que al final de cuentas el emprendimiento termina siendo pues una metodología. Tú debes de seguir ciertos pasos durante el desarrollo de un emprendimiento. Y si lo comparamos con el método científico, pues debemos de partir desde la identificación de un problema, que es el punto más importante. Debemos de tener identificado un problema que nosotros queramos resolver. Y a partir de ese problema, que además debe estar alineado con tus intereses, con tus pasiones, tú debes de empezar a hacer preguntas, debes de empezar a hacer una investigación de mercado, en este caso, preguntar quién tiene el problema, qué tan grande es, cuántas personas lo padecen, si el problema es lo suficientemente grande o si es suficientemente molesto para que las personas estén dispuestas a pagar por una solución. Debes de averiguar si hay alguien intentando solucionar ese problema, si no lo está haciendo, por qué, cómo lo puedes hacer tú, ¿no? Y entonces a partir de esa investigación que puede ser como tu marco teórico, si hablamos en comparación con el método científico, pues tú debes de empezar a generar hipótesis, hipótesis que son posibles soluciones a ese problema que tú quieres solucionar. Y debes de comenzar a hacer una serie de experimentos, de desarrollos con los cuales tú vas a validar esas hipótesis, esas respuestas que tú estás dando a ese problema.
y la manera en la que vamos a validar estos experimentos es a través de, a lo mejor en un inicio cuando estás emprendiendo, pues a través de entrevistas con tus potenciales clientes, con tus potenciales usuarios. Entonces es un ciclo continuo y constante de generar hipótesis, desarrollar, experimentar, validar y siempre medir para saber por dónde vas, porque es muy importante saber cuál es el camino que vas a seguir y si ese camino que tú estás siguiendo es el correcto o no, o si es momento de pivotar, como se le dice, ¿no? De cambiar tu idea, porque algo que es muy importante en el emprendimiento y que se comenta mucho es que debes de enamorarte del problema, no de la solución. Muchos emprendedores cometemos el error de enamorarnos de nuestra solución, de nuestro producto, de lo que queremos ofrecer. ¿Por qué? Porque tuvimos esa idea que a lo mejor tratamos como un bebé, pero no es la solución adecuada para los potenciales clientes, ¿no? No es la solución adecuada para el problema que queremos resolver. Y aquí, pues, les puedo contar un poco de la experiencia que tuve cuando estaba en el doctorado y había formado una empresa de diagnóstico molecular para identificar patógenos en agricultura, acuicultura, salud humana, animal y en alimentos. Y nosotros en ese momento estábamos utilizando la técnica de PCR isotermal. Y sin embargo, pues estábamos muy casados con esa solución, pero no estábamos considerando que el mercado utiliza PCR a tiempo real como gold standard, como la técnica que indican las normas, por ejemplo, para emitir un resultado válido, ¿no? de la identificación de un patógeno. Entonces nosotros, pues bueno, pues simplemente no quisimos pivotear y estábamos muy casados con el PCR isotermal porque pues sí, representa varias ventajas con respecto al qPCR, ¿no? No necesitas un equipo tan sofisticado como un termociclador. La sensibilidad de la técnica es mucho mayor que la de qPCR, puedes detectar un menor número de moléculas, etcétera, ¿no? Pero bueno, son errores que cometimos y que se aprenden de ellos. Entonces, cuando estamos en un camino de investigación y queremos emprender, muchas veces no sabemos cuál es el primer paso que tenemos que dar. Entonces, les pongo así como el panorama general de cómo sería un camino de emprendimiento. De hecho, solo una parte de este camino. Y pues ya hablamos un poco de la pasión, ya hablamos un poco del porqué, ¿no? De la importancia de estos factores a la hora de iniciar un emprendimiento y de la importancia de la identificación de un problema que valga la pena resolver, un problema que tengan muchas personas. Y es durante esta etapa, durante la identificación del problema y una segmentación de mercado, que ahorita vamos a hablar de ello, que podemos desarrollar nuestra investigación, ¿no? Podemos desarrollar nuestros experimentos para hacer las validaciones. Entonces vamos a tratar de definir un poco más a detalle cada uno de estos pasos. Que estos pasos los tomo basándome mucho en el libro de Disciplined Entrepreneurship de Bill Hewlett, quien es un emprendedor y aparte catedrático del MIT y quien enseña emprendimiento precisamente, y yo tomo gran parte de este libro como base del curso de emprendimiento científico que tenemos en Academia de Emprendiendo, porque está muy relacionado al desarrollo de emprendimientos de alto impacto y que además son tecnológicos, ¿no? Como lo pudiera ser la biotecnología, que implican todo desarrollo e investigación de un producto. Entonces, en cuanto a la pasión, pues les comentaba que es muy necesario tener una pasión o que tu emprendimiento esté alineado a una pasión y a tus intereses, porque te vas a enfrentar a momentos difíciles, ¿no? Porque emprender no es fácil y vas a caer muchas veces, vas a querer tirar la toalla todos los días definitivamente. Pero cuando tienes esa pasión, pues vas a tener la fuerza como para levantarte todos los días y seguirle dando. El saber por qué quieres emprender, lo comentaba, es muy importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a transmitir mejor tu mensaje, y el saber transmitir tu mensaje va a hacer que también otras personas crean en tu idea, crean en ese problema que tú quieres resolver y quieran unirse a tu causa.
¿sí? Y además es ese por qué debe estar alineado a tus objetivos de vida y a tu investigación. Y ahorita les cuento una anécdota al respecto. Y entonces el siguiente paso, que es uno de los más importantes, es la identificación del problema. Muchas veces cuando, pues, sobre todo cuando estamos más jóvenes y que nos vamos decidimos hacer una tesis o entrar a un posgrado, una maestría, un doctorado, pues muchas veces ya llegamos con un tema definido, ¿no? Un tema de investigación que ya tiene una problemática la cual resolver. Entonces, nuestro trabajo como emprendedores, para quienes decidan tomar el camino del emprendimiento, es tratar de identificar quién tiene el problema, ¿sí? Es elegir también una investigación relacionada a tus intereses y entonces tratar de encontrar clientes para ese producto que va a ser la solución al problema que tú quieres resolver, ¿no? Entonces tú tienes que identificar cuáles son los potenciales mercados o todas las potenciales industrias a las cuales se presenta ese problema, y lo vas a hacer a través de una investigación primaria del mercado, que es el paso de segmentación de mercado, ¿no? Tienes que identificar quién tiene el problema, a qué industria o mercado pertenece, qué tanto le afecta, qué tanto le molesta, está dispuesto a pagar por esa solución. ¿Hay alguien más intentando resolver este problema? ¿Lo ha hecho? ¿No lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Entonces son toda una serie de cuestiones que tú tienes que averiguar durante la fase de segmentación de mercado. Y aquí pongo este recuadro azul grandote para recordarme de la importancia de llevar una estrategia de protección de propiedad intelectual durante el desarrollo de tu investigación. Porque seguramente cuando estés desarrollando tu proyecto de investigación va a haber conocimiento que pueda ser explotado y necesitamos saber qué podemos publicar, qué no podemos publicar, cuándo lo podemos publicar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido nosotros también en Academia de Emprendiendo tenemos un curso de patentes para emprendedores donde, o sea, te ayudamos, ¿no? Como a definir esa estrategia de protección de propiedad intelectual, porque si no tienes una, simplemente puedes llegar a matar tu investigación. ¿Por qué? Porque puedes publicar los resultados de la misma, que a la vuelta de un año, si tú no patentaste eso de producto que tú obtienes de tu investigación, pues simplemente va a ser de conocimiento libre, ¿no? Y una patente es una forma de proteger nuestros inventos para poder tener la exclusividad de poder explotarlos, ¿no? Y aquí puse este grillito para recordarme también de contarles la historia de Bicho. Es una empresa mexicana que produce harina a base de grillos. Ellos cultivan grillos. Entonces tuvimos la oportunidad de entrevistar a Silvia Calderón en diciembre del año pasado. Ella es la fundadora de Bicho, ella es bióloga y pues su pasión o sus intereses desde muy chica siempre fueron los insectos. Entonces, cuando Silvia entra a la maestría y le toca resolver un problema de la industria acuícola, que es que en la industria acuícola, el cultivo de peces, utilizan mucho la harina de pescado para producir el alimento de los peces, pues se da cuenta que cada vez la calidad nutricional, la calidad proteica de estas harinas de pescado es cada vez más inferior. Entonces, durante su proyecto de investigación, ella compara la harina de pescado producida contra la harina producida a base de grillos, y se da cuenta que la harina de grillo es mucho más rica, hablando de componentes nutritivos y proteicos. Y a raíz de este proyecto de tesis de maestría, ella crea su empresa llamada Bicho. Entonces, actualmente tiene ella productos enfocados principalmente al consumo humano y animal. Todavía no logra escalar tanto su producción como para poder tener una producción adecuada para entrar a la industria acuícola. Pero ese es su objetivo, ¿no? Entonces estamos hablando de combinar una pasión, un interés y un porqué, y identificar un problema e intentar resolverlo, ¿no? Entonces, una vez que tienes segmentados e identificados los posibles mercados a los que tú puedes entrar con tu producto, con tu solución, lo que tienes que hacer es seleccionar un solo mercado en el cual tú te debes enfocar, ¿sí? Una parte muy importante del emprendimiento, sobre todo en ciencia,
es que debes de tener siempre en mente de que vas a contar con tiempo y recursos limitados. Entonces no puedes estar perdiendo el tiempo intentando entrar en uno u otro mercado, sino que debes de definir uno en el cual te vas a enfocar nada más, y tu objetivo va a ser averiguar si hay clientes dispuestos a pagar. Porque si no hay clientes dispuestos a pagar por tu producto, por tu servicio, simplemente no va a haber un negocio en torno a ese emprendimiento. Y si bien el objetivo de un emprendimiento no es hacer dinero, sino que va a ser una consecuencia, sí debe de ser sostenible. Entonces debes encontrar clientes que paguen, para después definir el perfil de tu usuario final. Es decir, quiénes van a ser las personas que van a utilizar tu producto. ¿Por qué? Porque con base en las características de estas personas, tú vas a utilizar sus datos para calcular el tamaño accesible del mercado al cual tú vas a acceder, ¿sí? Entonces debes ser muy específico en sus características. Van a ser hombres, van a ser mujeres, van a ser ambos. ¿De qué edades? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus miedos? Debes de tener bien identificado quién es el usuario que va a utilizar tu producto, porque al final de cuentas, si a tu usuario no le gusta el producto o servicio que tú estás ofreciendo, pues no lo van a comprar, ¿no? Y por ejemplo, puede ser a lo mejor que tu producto esté dirigido a niños entre 6 y 10 años, ¿no? Digo, para hacer la distinción entre usuario y cliente, ¿no? Porque el cliente es el que paga, pero no siempre el que paga es quien usa tu producto, ¿no? Entonces, si tu producto no le gusta a los niños entre 6 y 10 años, no le van a decir a sus papás que se lo compren, ¿sí? Entonces, una vez que tengas identificado el perfil de tus usuarios, tú vas a utilizar todos esos datos demográficos para determinar qué tan grande es el mercado al que puedes acceder y si este mercado va a ser lo suficientemente redituable. Y este tamaño del mercado se expresa en ingresos anuales. Entonces, volviendo al caso de Silvia y Bicho, digamos que el mercado total de cultivo no sé, cultivo acuícola es de 400 granjas en toda América. 400 granjas que a lo mejor van a utilizar 1 tonelada de harina de grillo al mes, y la cual tú se las puedes vender por $1,000. Entonces tú sacas cuentas y dices, bueno, pues $1,000 la tonelada por 12 toneladas al año que de cada granja por 400 granjas son 4.8 millones de dólares que tú puedes acceder, es tu mercado total. Sin embargo, tú tienes que seguir segmentando y de ese mercado total de cultivo de acuícola, pues tú a lo mejor vas a seleccionar, o Silvia va a seleccionar al cultivo o las granjas de jurel nada más, ¿no? Entonces, de esas 400 granjas, ¿cuántas granjas de jurel hay en toda América? A lo mejor hay solamente 70, ¿no? Entonces, ese es el mercado actual servible, es decir, el mercado al cual a ella le puede interesar entrar, que es granjas de jurel, ¿no? Y de esas 70 granjas, pues, que consumen 1 tonelada al mes, por $1,000 al mes, sacas una cifra. Pero de esa todavía tienes que seguir segmentando aún más tu mercado y a lo mejor tú tienes que definir finalmente de esas 70 granjas a cuáles puedes acceder tú con tus canales de distribución o con tus canales de venta. A lo mejor solamente puede acceder a 10 granjas por 12 toneladas al año, por $1,000 son $120,000 que va a tener en ingresos en un año Silvia por la venta de su harina de grillo. Entonces, todos estos números sirven para establecer si vale la pena o no el mercado al cual tú vas a acceder. Porque en este punto tú tienes que identificar si vale o no la pena para saber si sigues o no por ese mercado, o mejor defines otro de los mercados que inicialmente habías identificado, a los cuales puedes tú acceder. Y ya para que en el siguiente paso tú puedas elegir el perfil de tu persona, más bien definir el perfil de tu persona, que es cuando hablamos de emprendimiento tenemos que pensar siempre en una persona que represente a todos tus potenciales clientes, ¿sí? Por ejemplo, en Bioemprendiendo, a lo mejor el perfil de mi persona es Silvia. Silvia Calderón es una mujer de 35 años de edad, estudia una maestría, es bióloga,
tiene intereses en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque a ella le molesta que la ciencia se quede en los laboratorios y entonces quiere emprender a partir de un proyecto de investigación, ¿no? Entonces tenemos que hablarle a una persona, ¿no? Y tenemos que hacer una descripción detallada de esta, porque todos nuestros esfuerzos deben estar puestos en hablarle a esta persona, ¿sí? A esta persona que va a ser nuestra modelo. Y aquí, bueno, me gustaría presentar algunos ejemplos de startups de biotecnología latinoamericanas para mostrar que es posible desarrollar bioemprendimientos en Latinoamérica. Estas dos son de mis favoritas, las dos son argentinas. Ambas fueron formadas por Gridex. Gridex es una company builder argentina que se encarga de juntar a científicos con emprendedores de negocios. Y lo hace de esta manera porque son el complemento ideal para desarrollar un emprendimiento. ¿Por qué? Porque como científicos, como biotecnólogos, como profesionistas de las ciencias biológicas, no tenemos un desarrollo, una formación como emprendedores, ¿sí? Entonces estamos muy metidos en el laboratorio y muchos de los colegas pues no quieren salir del laboratorio, pues les gusta estar ahí, ¿no? Es su pasión, estar pipeteando a lo mejor. Entonces lo que hace Gridex es formar empresas uniendo a perfiles de negocios con perfiles científicos. Entonces, estas son dos de las empresas que más me gustan, les comento. Microma produce colorantes alimenticios a base de hongos modificados y Biflow utiliza abejas para polinizar cultivos agrícolas y ayudar a aumentar el rendimiento de ambas. Entonces vamos a analizar un poco a ambas empresas en términos del círculo dorado, ¿no? El por qué hacen las cosas. Entonces esto es como yo lo percibo, yo lo logro visualizar. Y en el caso de Microma, su por qué es porque los colorantes y otros aditivos alimenticios a base de petróleo causan cáncer, alergias y otras enfermedades. Nosotros modificamos hongos para producir los ingredientes del futuro y te entregamos colorantes alimenticios seguros para su consumo, ¿sí? Entonces ellos tienen un porqué hacer las cosas, ¿no? El problema es que actualmente los colorantes que son a base de petróleo y que se utilizan en la industria alimentaria, pues producen cáncer, producen alergias y otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelven ellos? Editando hongos mediante ingeniería genética a través de la herramienta de CRISPR para producir diferentes colores que además son estables a diferentes pHs y temperaturas y que son bastante útiles en la industria de los alimentos. Entonces, el otro caso es el de Biflow. Biflow, como les comentaba, ellos utilizan abejas y que las condicionan para que vayan y polinicen plantas en específico, ¿no? Entonces, su porqué es porque las abejas son polinizadores naturales y tienen una gran importancia en la producción de algunos cultivos agrícolas. Nosotros te ayudamos a aumentar el rendimiento de tus cultivos. Esa es su propuesta de valor, aumentar el rendimiento de los cultivos de un productor a través del condicionamiento de abejas para polinizar de manera específica tus cultivos. En el caso de Microma, este emprendimiento nace de un proyecto de ciencia básica, donde Mauricio Braya, uno de los cofundadores, que es el científico de este emprendimiento, descubre que uno de sus hongos producía un colorante rojo. Entonces, cuando llega con Ricky Cassini, que es el otro cofundador, que es el emprendedor de negocios, identifica que pues esos colorantes se pueden utilizar en muchas industrias, ¿no? No solamente la alimenticia, sino la textil, la farmacéutica, la cosmética, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un rango de industrias en las que pueden entrar con sus colorantes y deciden irse por los colorantes alimenticios, por la industria de confitería. Y en el caso de Biflow, este es otro proyecto que también nace de ciencia básica y en donde, bueno, no conozco a la parte científica, no conozco sus nombres, pero ellos estaban estudiando el cerebro de las abejas. Y lo que hacen es que logran desarrollar algo, no lo sé a ciencia cierta porque está patentado, logran desarrollar algo que al ponerlo en el alimento de las abejas, las logra condicionar para que vayan y polinicen una flor en particular. O sea, una flor en particular me refiero a un tipo de cultivo, ¿no? Porque ellos se dedican ahorita
tienen el mercado de Argentina y de Estados Unidos en berries, en frambuesas, creo, blueberries, no me acuerdo, arándanos. Entonces, en esos cultivos de arándanos, pues muchas veces hay otros tipos de cultivos que pueden llegar a servir como barrera de entrada a otros insectos. Entonces, a veces las abejas no estaban llegando a polinizar las flores de las berries por irse a polinizar otro tipo de flores de otros cultivos, y los rendimientos de los productores eran muy bajos. Entonces, lo que hacen es condicionar para que vayan y polinicen las flores de las berries, y aumentan los rendimientos hasta en un 90% en algunos casos, lo cual es bastante sorprendente. O sea, los mismos productores agrícolas que han quedado sorprendidos de los rendimientos que se han llegado a obtener por el uso de abejas condicionadas para que polinicen sus cultivos. Y bueno, ya para terminar, me quedo con algunas conclusiones, y me gustaría que ustedes también se queden con esas conclusiones. Y es que pues existe una alternativa a la academia dentro de la academia. Podemos emprender dentro de la academia. De hecho, la investigación y el emprendimiento no están peleados. Yo tuve la fortuna de que en la maestría y en el doctorado, bueno, en la maestría tuve como codirector a un investigador, el doctor Hugo Barrera Saldaña, quien es investigador nacional, investigador emérito, es emprendedor, es un gran investigador, y tiene su empresa también, es investigador y es emprendedor. Y en el doctorado tuve la fortuna de contar también con la codirección del doctor Luis Herrera Estrella, que si no lo conocen es pues el padre de las plantas transgénicas. Fue el primer investigador que desarrolló una planta transgénica por ahí de los 80s. Entonces ya se imaginarán lo grande que es este investigador, ¿no? Y él también es un gran investigador, es un investigador emérito, etcétera, y es emprendedor, tiene su empresa y trabaja, creo que con microalgas, ¿no? Espero poderlo entrevistar en el podcast en algún momento. Entonces, no están peleados, ¿no? La investigación y el emprendimiento. Por otro lado, podemos emprender desde proyectos de ciencia básica. De hecho, pues la ciencia básica siempre va a ser necesaria. Yo cometí el error, o yo pensaba antes de entrar al doctorado, cuando estaba eligiendo mi proyecto, pues yo decía que yo quería hacer proyectos de ciencia aplicada, pero pues muchas veces pues no puedes simplemente, cuando no tienes identificado un problema, pues difícilmente vas a desarrollar un proyecto de ciencia aplicada. Pero si estás bien preparado, puedes identificar oportunidades que puedes resolver a través de proyectos de ciencia básica. Y les pongo el caso de CRISPR, ¿no? El CRISPR, pues que son cuando se identifican estas secuencias palindrómicas repetitivas en los genomas de las bacterias, que se dan cuenta que son utilizadas como un mecanismo de defensa contra los virus. Pues bueno, o sea, desarrollan un proyecto de investigación de ciencia básica, pero después le encuentran la aplicación. Y hoy en día CRISPR creo que es una de las patentes más valiosas de la industria biotecnológica, y tiene un potencial enorme de aplicaciones en ¿cómo se llama? Modificación genética, en diagnóstico también. Entonces, el mensaje es ese, ¿no? Podemos emprender desde proyectos de ciencia básica. Y el último mensaje es que en Latinoamérica también se puede bioemprender, ¿sí? Sé que es más difícil, sé que nos falta mucho camino que recorrer, nos falta cambiar la mentalidad de los jóvenes investigadores para que estén pensando en también identificar problemas que sean de interés social, medioambiental, incluso industrial, ¿no? O sea, es decir, desarrollar investigaciones que vayan a tener un impacto real, y no solamente desarrollar investigaciones porque, pues, por pura curiosidad, que es algo que motiva mucho a los investigadores, ¿no? La curiosidad que nos mueve por querer saber cómo funcionan las cosas, aunque también debemos estar preparados para identificar cómo esa curiosidad nos puede llevar a generar un emprendimiento. Entonces sí nos falta mucho camino, pero sí se puede. Y en mi caso personal, o sea, yo tengo un objetivo que es ayudar a formar emprendimientos de base científica en Latinoamérica. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé, pero esa
esa es mi misión, ese es mi porqué, porque estoy a lo mejor cansado de que las investigaciones se queden en un artículo científico, en una tesis, que no salgan de los laboratorios, cansado de tener que depender de tecnología de otros países, principalmente de Estados Unidos, cuando países como Estados Unidos precisamente utilizan el intelecto de latinoamericanos que por la fuga de cerebros tienen que dejar su país y emigrar a otros más desarrollados para que luego nos envíen la tecnología que ellos desarrollan, pero ya con un valor agregado y pagando un sobreprecio, ¿no? Entonces, ese es mi porqué y el mensaje que les quiero dejar es que si alguno en algún momento está interesado en emprender, identifique su porqué y que sepa que sí se va a poder y que estamos en un momento en el que seguramente la biotecnología y los emprendimientos de biotecnología van a despegar mucho en los próximos años y se ha visto mucho también por el caso de la pandemia, donde se ha hablado mucho de biotecnología, ¿sí? Entonces ha sido un año en el que se habló mucho de biotecnología, donde hubo mucha difusión, mucha divulgación de la ciencia en general. Entonces la biotecnología cada vez está más presente en la boca de todos. Es la carrera del futuro, pero es la carrera del presente también. Así que, pues esa es mi recomendación. Y pues bueno, ya para terminar con esta presentación, espero no haberme pasado el tiempo. Pues los invito a seguirnos en redes sociales. En todas nos encuentran como @bienprendiendo, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, también en YouTube. Ahí tenemos algunos otros videos. Pueden visitar nuestro sitio web, que es bienprendiendo.com, y academia.bienprendiendo.com, donde van a encontrar los diferentes cursos que tenemos. Ahorita tenemos el de emprendimiento científico, el de patentes para emprendedores, o si tienen alguna otra duda pueden contactarme con mucho gusto, les respondo por vía correo electrónico a contacto@bienprendiendo.com. Y pues bueno, es todo de mi parte y muchas gracias nuevamente por la invitación y por su tiempo, su atención.